Y ahora pues vamos a pasar con la licenciada Amarilis Pagán Jiménez, que tiene un bachillerato en estudios hispánicos y es graduada de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es directora ejecutiva del proyecto Matria y una de las principales responsables del desarrollo de la primera incubadora de empresas especializadas en mujeres en la isla. Desde Matria ha trabajado en iniciativas de microcréditos, derechos humanos, apoderamiento político y empresariado social. Es columnista en el periódico El Nuevo Día y en las revistas digitales Cruce y 80 Grados. Fue parte del consejo asesor a cargo de la investigación hecha en el 2003 en torno a la implementación de la Ley 54 de 1989 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Les dejo ahora con la licenciada Pagán Jiménez y su experiencia en el proyecto MAT. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me siento profundamente honrada con esta invitación y bien contenta de poder estar con ustedes. Bueno, pues yo titulé mi ponencia básicamente con una frase: la mujer que era, la mujer que soy. Y definitivamente les voy a hablar desde la experiencia del proyecto Matria, así que no voy a hablar mucho en términos teóricos, sino más bien desde esa experiencia, desde ese hacer. Cuando nuestras participantes completan sus talleres de apoderamiento y desarrollo económico en Matria, se trabaja con ellas lo que nosotras llamamos un comité de mentoría. Ese comité, compuesto por empresarias y empresarios, personas que son fuentes de capital semilla y voluntarias de Matria, recibe y evalúa las presentaciones que hacen nuestras participantes sobre sus empresas en desarrollo. Al final de cada una de esas presentaciones aparece siempre una diapositiva que dice mi experiencia en Matria. Y es ahí donde ellas suspiran, se sonríen, algunas de ellas lloran. Siempre me hacen llorar a mí, lo recuerdo y lloro, imagínense. Y en ese resumen de su experiencia en Matria, ahí es donde ellas hablan de la mujer que era y la mujer que soy cuando llego a ese punto. Y son mujeres que se ven diferentes, no solamente de cómo llegaron a nuestras puertas, no porque se hicieron un makeover, no porque se pintaron el pelo o las llevamos a comprar ropa nueva, sino porque todo el trabajo que han estado haciendo las ha ido transformando de adentro hacia afuera, y lo que reflejan es una nueva mujer. Así que la palabra moralidad no es parte del vocabulario que habitualmente nosotras utilizamos en Matria. Cuando hablamos con las mujeres que servimos y sus familias, nosotras no emitimos juicios morales, no les hablamos de reglas o normas morales, ni abrimos espacio a valoraciones sobre lo que ellas han estado haciendo, lo que ellas han vivido, las decisiones que han tomado, porque no queremos de ninguna manera nublar ese proceso de apoderamiento y transformación que ellas están comenzando. Eso no quiere decir que palabras como moral, moralidad o religión estén desconectadas del trabajo que nosotras hacemos. De hecho, el tema de la moralidad está inexorablemente atado al tema de trabajo por la equidad entre seres humanos. Y eso ya lo hemos visto en las ponencias anteriores. En el caso del trabajo desde las mujeres, para las mujeres y con las mujeres, pareciera que estamos siempre en una constante batalla para conquistar un espacio de liberación que por siglos ha sido rehén de una moralidad opresora que niega la humanidad de todas nosotras. La discusión sobre lo moral convive con nosotras en múltiples niveles. Por un lado, somos una organización feminista que está comprometida con la trascendencia. Es decir, trabajamos y damos servicios directos a nuestras participantes, pero a la misma vez estamos en un proceso continuo de introspección personal y organizacional que nos lleva a actuar políticamente para trascender lo cotidiano, lo inmediato y lo urgente de ese servicio en aras de transformar las estructuras sociales que producen las situaciones de nuestras participantes. Eso explica por qué a veces la gente primero piensa en Matria como una organización de activismo político antes que como una de servicio. Y eso explica también por qué hablamos de tantos temas diversos, no solamente de las mujeres como grupo, sino de las comunidades LGBT, de las personas que viven en pobreza y otras áreas.
Existen, por lo tanto, en Matria al menos 3 niveles de discusión que involucran reflexiones y acciones en torno a lo moral. Una es el ámbito de servicio directo, el día a día con las participantes. La otra es el manejo interno del personal y la toma de decisiones programáticas y fiscales. Y el tercer nivel es el del discurso y las acciones políticas. Esos 3 niveles se entrelazan. Y a nosotros por lo menos nos parece inconcebible la idea de que puedan ser desconectados dentro del trabajo de la organización. Nosotras sabemos que en las acciones los 3 niveles están conectados. Así que esa búsqueda de coherencia, esa reflexión permanente, el trabajo duro y la capacidad de afrontar las consecuencias de nuestras decisiones, porque las hemos sufrido también las consecuencias, son a la vez una plataforma desde la cual intentamos proyectarnos como un factor de cambio social. Hace 10 años, cuando Matria nació de la convicción de que las mujeres merecen nacer, desarrollarse y vivir plenamente en paz. De hecho, a nuestros participantes, nosotras les repetimos: tú tienes derecho a ser feliz. Porque muchas personas, no necesariamente nuestras participantes nada más, renuncian a ese derecho a la felicidad. Así que las cofundadoras de la organización llegamos a esa convicción por múltiples vías y nuestras perspectivas del tema eran diversas. Teníamos compañeras que practicaban determinadas religiones, otras ateas, así que era un grupo bien diverso, pero esa convicción nos unía. Todas teníamos en común también un elemento de conciencia. Y aquí, recordando una cita de Osho que una amiga trajo a mi atención, Carmen Santiago, que está por aquí, yo me di cuenta que el trabajo de Matria se trata de un trabajo de conciencia expansiva e integradora. Y esa ha sido la clave de nuestro accionar en los pasados años. Y básicamente, voy a leer bien brevemente la cita de Osho. Yo hasta me puse a buscar si lo que él decía sobre el significado de la palabra pecado era verdad o no, pero decidí coger la cita como quiera, porque me hizo sentido. Dice: el significado original de la palabra pecar es faltar. No significa hacer algo que está mal, significa simplemente faltar, estar ausente. La raíz hebrea de la palabra pecado significa faltar. También ocurre en algunas palabras inglesas construidas sobre la partícula misconduct, misbehavior. Faltar significa no estar ahí, hacer algo sin estar presente. Y dice él: este es el único pecado. Y la única virtud, estar completamente alerta cuando haces algo. Y a mí esa parte de que faltar es, o si fuéramos a hablar de pecado, es no estar consciente, no tener conciencia de lo que se hace, me hace mucho sentido. Y es mucho de lo que nos dirige en nuestro trabajo. Así que, ¿por qué hablar de moralidad, género o pecado? Nuevamente, mirando los 3 niveles de nuestro trabajo organizacional, veamos cómo nuestra experiencia nos da la respuesta. El trabajo de Matria se inició como una respuesta a la violencia de género y a la pobreza que sufren las mujeres de nuestra isla. Nuestro modelo reconoció desde el principio que esa violencia y esa pobreza nos han sido impuestas desde un marco de pensamiento patriarcal que, por un lado, nos asigna roles de subordinación y, por otro, nos adjudica características que parecen infringir constantemente los códigos morales tradicionales. Yendo al universalismo que mencionamos en la primera ponencia, es como decir: las mujeres deben ser rectas, puras y castas, pero dentro del sexismo, ¿qué se dice? Que somos brujas, que somos promiscuas, que somos fuentes de pecado. Entonces, esa contradicción crea una tensión terrible en el trabajo de que se hace con muchas de las mujeres. Así que no es necesario citar algunos textos teológicos que han pasado a través de la historia hablando de lo malas que somos las mujeres. Lo cierto es que, siendo nuestra isla una hija de una relación colonial con un país como España, todo ese código está insertado no solamente es decir, en que había una religión católica que predominaba en la isla por siglos, sino que es que nuestro código civil, mucha de nuestra legislación, inclusive elementos culturales, están impregnados por ese tipo de pensamiento. Así que, por todo eso, religión, ley y cultura parecen estar irremediablemente vinculados cuando llega la hora de construir una imagen de las mujeres, reconocerles derechos, escucharnos y juzgarnos. Por eso, aunque no hablemos directamente de moral, estamos conscientes de que existe un código moral que nos impacta directamente como mujeres y como organización feminista y de derechos humanos.
En el nivel de servicio directo a las mujeres que llegan a Matria, nuestras experiencias nos han obligado a atender temas de religión, moralidad y apoderamiento. En estos 10 años hemos visto llegar e irse a mujeres a las cuales sus pastores le prohibieron recibir nuestros servicios. También hemos escuchado el miedo al rechazo hablar a través de nuestras participantes que se sienten obligadas a dejar a un lado sus sueños, sus ganas de ser felices o simplemente su realidad, porque en sus grupos, no solamente religiosos, sino familiares o comunitarios, esos sueños se consideran contrarios a las reglas de la buena mujer o del buen convivir. Así que ser buena madre, esposa, hija o simplemente una buena mujer implica para muchas de ellas el negar su sexualidad, el control de sus cuerpos, sus capacidades o su derecho a trabajar para sí misma. Toda nueva participante en Matria se expone a nuestros talleres de apoderamiento. En ellos, nosotras les proponemos que asuman una nueva mirada a su mundo interior y que no teman afirmarse frente a lo que creían conocer hasta ese momento. Las acompañamos en un proceso en el que ellas son las líderes a sabiendas de que los ejercicios que se trabajan las van a retar de manera directa y les harán revisar sus códigos morales versus los códigos externos. No se trata de relativizar su experiencia o de crear la impresión de que no necesitamos algún tipo de código de comportamiento, sino de remirarlo desde un espacio libre de misoginia, de clasismo, racismo y otros prejuicios que se alimentan de viejas concepciones sobre el bien y el mal. Los cuadernos de trabajo que ellas utilizan, que los creamos en Matria, uno de ellos se llama El Poder de Soñar, y es un cuaderno de apoderamiento para mujeres. Esos cuadernos las acompañan durante todo el proceso de trabajo en Matria desde que entran, y les recuerdan a ellas que hay más de un cuerpo en proceso de transformación. Con ese cuaderno y el apoyo de nuestras compañeras de trabajo se desarrollan ejercicios en torno a lo que nosotros llamamos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el comunitario y el espiritual. ¿Cómo trabajar procesos de liberación y de sanación con mujeres a las cuales se les ha dicho por generaciones que no son dignas? ¿Qué decirles cuando en espacios religiosos, comunitarios o familiares se les dice que tienen deberes que emanan de leyes divinas? No solo llegan a nuestro espacio habiendo sufrido eventos de violencia directamente perpetrada por una persona agresora, sino que llegan con múltiples heridas infligidas desde espacios que parecen ser moralmente superiores a ellas. En nuestro trabajo individual con cada participante, nos corresponde entonces ser interlocutoras amorosas con ellas y con las voces que las habitan. Nos corresponde también recibir sus confesiones, sus expresiones de autodesprecio por sentir que han violentado reglas y sus llantos de dolor o de ira cuando comienzan a percatarse de que tenían otras alternativas que les fueron negadas por el mero hecho de ser mujeres. Desde el nivel organizacional, el tema de moralidad de género se experimenta y se vive desde ámbitos tan diversos, desde lo que es la planificación programática, las decisiones administrativas y el manejo de lo económico. Matria selecciona, por ejemplo, sus fuentes de fondos. No aceptamos nada que de alguna manera pueda atar nuestra capacidad de expresarnos. Y boicoteamos tiendas también y eventos. Por ejemplo, nosotros no compramos nada en Walmart ni aceptamos donativos de Walmart, por darle un ejemplo. Así que en el equipo de Matria el día de hoy tenemos de todo. Tenemos compañeras o compañeros que practican alguna religión cristiana, hay ateas, hay ateos y hay brujas también. Hay de todo. Pero no todas llegaron a Matria como feministas, pero al día de hoy yo puedo decir que el equipo completo de Matria es feminista, definiéndose como defensoras y defensores de derechos humanos. Eso quiere decir que los valores de equidad, justicia y respeto a la diversidad del feminismo en el que Matria cree alimentan no solo el modelo de trabajo, sino los corazones de quienes cada día lo trabajan. Así, nosotros tomamos todas nuestras decisiones conscientes de esos códigos de valores que hemos asumido como grupo, y a nivel discursivo y de acciones políticas, pues es evidente, ese es el otro nivel, que tenemos que abogar por nuevos códigos de valores, no sé si decir morales, y retar lo que nos han oprimido como mujeres por siglos, y también a las comunidades LGBT, por dar un ejemplo. Reconocemos el impacto negativo de la misoginia en las estructuras sociales y en nuestra cotidianidad, y lo reconocemos no solamente desde la experiencia que podemos tener a nivel individual o anecdótico en el trabajo y servicios de Matria, sino desde los estudios y estadísticas que nos confrontan con esas desigualdades.
En Puerto Rico, por ejemplo, las mujeres corren más riesgo de ser asesinadas, agredidas o violadas en sus hogares que en la calle. Los eventos de violencia en relaciones de pareja que se reportan a la policía rondan cada año los 20.000. Esos son los que se reportan. Los niveles de pobreza en las mujeres que son jefas de familia son más altos que los de los hombres en iguales circunstancias, y esto a pesar de que supuestamente hay más mujeres estudiando. A pesar de que de vez en cuando alguna periodista se emociona y dice que las mujeres estamos ganando más dinero que los hombres o más empleadas, la realidad es que nuestros salarios siguen siendo menores. Y más allá de todos los datos que podemos corroborar desde el censo o estadísticas de distintas fuentes, basta con mirar los comentarios que ponen muchas veces debajo de las noticias digitales en los periódicos cuando una mujer es asesinada o hay un evento de violencia, y básicamente terminamos con el dicho francés de cherchez la femme, busquen la mujer, y es como que alguna mujer es culpable de lo que pasó, y casi siempre le echan la culpa hasta la propia víctima. Así que eso nos da tarea todavía que tenemos pendiente. Así que desde el punto de vista de una moralidad convencional, las mujeres que buscan ser libres y acceder a sus derechos humanos están en una clara posición de rebeldía frente al sistema. Y eso es parte de lo que nosotras reconocemos y trabajamos. Cuando hablamos de esos valores o moralidad convencional, estamos mencionando lo que les decía ahorita, ¿verdad? Que ya se han asumido a nivel cultural, a nivel legal, a nivel inclusive político, que las mujeres deben ser de cierta manera y los hombres de otra. Contra eso está entonces nuestro trabajo, que es el de promover la generación de opiniones propias, de opiniones entonces basadas en la libertad. Nosotras somos las que nos salimos siempre del sitio, ¿verdad? Y una mujer feminista, una mujer que es activista de derechos humanos, cuando trabaja con otras mujeres, está consciente de eso. Y está consciente también del riesgo que implica para la mujer a quien tú estás invitando a salirse del sitio, por el rechazo, por las consecuencias que pueden haber a nivel familiar. Así que bueno, ya para cerrar y no salirme del tiempo, la moral vista desde una perspectiva de género dista mucho de ser algo convencional. Esa falta de convencionalidad no la convierte en algo negativo ni amenazante a la sociedad, muy al contrario. Cuando se trabaja desde una perspectiva que reconoce las diversidades y las respeta, se crea un espacio en el cual el pensamiento crítico se valora como un instrumento para la equidad y la paz. Valores éticos como la bondad, el respeto, la solidaridad, la compasión y la unidad pueden fomentarse sin necesidad de imponer un pensamiento único o religioso sobre el resto de la sociedad. Nosotras estamos convencidas de que el amor al prójimo libera a quien lo siente. Y le libera del miedo. Cuando estaba oyendo a Gilda pensaba que prácticamente vamos en la misma línea. Le libera del miedo, de la necesidad de controlar, de estar en una guerra perpetua contra la humanidad, porque la humanidad es tan diversa que no hay forma de controlar cómo van a pensar y actuar otras personas. Así que para alcanzar ese estado de libertad que da el amor al prójimo, una de las primeras cosas que tenemos que estar dispuestas a hacer es a transformarnos.